Buenos días, niños. Esta es una clase asincrónica de la asignatura Lengua y Literatura. Es de conocimiento de muchos, la educación debe continuar. Y a pesar de que no todos nos podemos conectar siempre de la misma manera que algunos compañeritos, por eso es importante que yo como practicante realice esta clase de videos que van a permitir que ustedes puedan comprender de mejor manera las clases de repaso que estamos recibiendo. Entonces, ahora que están ahí en casita, es importante que no olviden primero lavarse las manos, utilizar alcohol, utilizar mascarillas si van a salir. Recuerden que hay que cuidarnos mucho. Esta pandemia es algo delicado y por tanto debemos darle la importancia que esta merece. Sin más que decir, vamos a iniciar la clase del día de hoy. La asignatura que nos corresponde en esta clase es la de lengua y literatura. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla. Ahí ya la pueden ver y vamos a iniciar. Recordando que esta es una grabación de la clase del día 5 de julio, perdón, del 2021. El contenido que se va a desarrollar durante esta clase asincrónica es primero la observación de un video, cuyo nombre es El día en la playa. Posteriormente, me gustaría que interviniéramos, bueno, como en la medida de lo posible, contando quizá experiencias a aquellas personas que están a su alrededor sobre lo que realizaron el fin de semana. Luego vamos a descubrir juntos el significado de la palabra acontecimiento, secuencia y caracterización o característica. El siguiente paso es armar una historia narrativa. Esa la realizaremos en un conjunto, bueno, yo voy a ayudarles y para esta realización realizaremos, perdón, para esta parte utilizaremos una gráfica de un granjero. Y posteriormente, ahí en casita, quiero que respondan algunas preguntas en base a lo que se desarrolló en la clase asincrónica de hoy. Y así iniciamos con la primera parte de la planificación, que es la vista de este video. El video no lo tengo descargado, por lo tanto, vamos a dirigirnos a YouTube y ahí vamos a ver el video.
Y así es el fin de la historia. Bueno, regresando a las diapositivas, me gustaría que pensaran durante un momento en lo que acabamos de escuchar y en las cosas que escuchamos. Entonces, escuchamos las características del sol, escuchamos las actividades que realizaron tanto Lucía como Tito y el orden en el que estas ocurrieron. Y así, de esta forma, introducimos el tema de la clase asincrónica de hoy, que es la narración. Para eso, junto a las personas que están a tu alrededor, me gustaría que durante un momento pensaras y les dijeras, ¿qué hiciste el fin de semana? ¿Qué actividades? Si te gustaron, no te gustaron. Y de acuerdo a eso, les cuentes. Bueno, en primer lugar, ¿qué pasó primero? Luego, ¿por qué sucedió ese acontecimiento? Posteriormente, ¿qué hiciste tú? Y por último, ¿cómo terminó todo? Para esta actividad van a tener eh, 4 minutos. Ya solo quedan dos. Un poco más. Y se terminó el tiempo. De acuerdo. Entonces, para darles un ejemplo, yo voy a comentarles. ¿Les parece? Entonces, ¿qué pasó primero? Bueno, yo el fin de semana salí con mi familia. Fuimos al shopping. ¿Por qué sucedió eso? Bueno, porque se nos hizo tarde para cocinar. Entonces, con mi mamá y mis hermanos, decidimos ir a almorzar al shopping. ¿Qué hice yo? Bueno, al ver que estaba tan lleno el lugar, le comenté a mi mamá y a mis hermanos que no era correcto estar ahí y que era mejor que nos dirigiéramos a otro lugar. ¿Cómo terminó todo? Terminamos comiendo pollo asado en un asadero y estuvo delicioso. Y así pasamos a la siguiente parte de la clase. Quisiera que pensaras durante un momento en las siguientes preguntas. ¿Qué será narración? ¿Y qué es un protagonista? Para eso van a tener unos segundos más.
¿Ya pensaste qué es? ¿De acuerdo? Mantén eso en mente, porque al final vamos a comprobar si lo que pensaste estaba correcto o incorrecto. Ahora quisiera que leyéramos en grupo estas tres definiciones, las cuales nos van a ayudar a entender de mejor manera lo que es una narración. Número uno, suceso. Cosa que ocurre o pasa, especialmente si es de alguna importancia. Cosa que ocurre o pasa. ¿Qué sería un suceso? Algún acontecimiento, alguna actividad que yo realicé o que alguien realiza. Secuencia, el orden en el que suceden las cosas. Y por último, característica. Se entiende por una característica una cualidad o rasgo distintivo que describe una persona o algo, sea un objeto, un conjunto de objetos, un lugar o una situación, y lo destaca sobre un conjunto de semejantes. Las características pueden ser cualidades, habilidades o rasgos físicos. Entonces, de forma sintetizada, ¿qué es una característica? Las características son aquellos rasgos distintivos que permiten diferenciar a un objeto de otros semejantes. Por ejemplo, una característica mía, ¿cuál es? Mi cabello es negro, mi piel es morena, mis cejas son pobladas. Un ejemplo de secuencia. Primero nos lavamos las manos, posteriormente almorzamos, posteriormente nos lavamos los dientes. Todo esto corresponde a un orden de importancia y a un orden que debe ser respetado. Por tanto, al hablar de secuencia, hablamos de orden, orden en las actividades que se realizan. Y por último, recordemos que suceso, suceso no es más que una cosa que ocurre o que pasa. Por tanto, si alguien te pregunta en la calle, algún compañerito, algún amiguito, quizá tus hermanos, te preguntan, hey, ¿sabes qué es un suceso? Tú ya vas a poder contestar, vas a poder decir, claro que sí, un suceso es una cosa que ocurre o que pasa. Hey, ¿sabes qué es una secuencia? Por supuesto, la secuencia es el orden en el que suceden las cosas. Y por último, ¿sabes reconocer las características de tu casa? Y tú vas a poder contestar, claro que sí, porque sé que las características son cualidades o rasgos distintivos. Por tanto, una característica de mi casa es que tiene una puerta grande, tiene ventanas limpias, entre otras. Llegamos a la parte de construir una historia. Primero, para esta parte, quiero que analices cada una de las imágenes que ves en pantalla. La número uno, número 2, número 3, número 4 y número 5. Para esto vamos a tomarnos unos 5 segundos. ¿Ya las analizaste? Muy bien. Ahora descubramos juntos qué vemos en las imágenes. Primero, ¿qué pasa en la primera imagen? Vemos a un ser humano, por supuesto. Vemos a un granjero con una zanahoria gigante. ¿Qué pasa en la segunda imagen? La zanahoria es tan gigante que el granjero no puede sacarla solo, por tanto necesita ayuda de alguien más. ¿Qué pasa en la tercera imagen? En la tercera imagen descubrimos que la zanahoria sigue siendo tan pesada que no es suficiente con la mujer y con el granjero, por lo que dos niños intervienen a ayudar. ¿Qué zanahoria tan pesada? Por lo que en la cuarta imagen descubrimos que se necesitan dos personas más para poder sacar esa zanahoria gigante. Por último, todos felizmente comen las zanahorias. Entonces, al haber identificado la pequeña historia que estas imágenes nos cuentan, respondamos juntos. ¿Quién es el protagonista de la historia? ¿Recuerdan lo que habían pensado sobre qué es un protagonista? Bueno, vamos a descubrir si tenían razón. Protagonista es la persona principal a la que le ocurren los acontecimientos de una narración. Entonces, si tomamos de ejemplo las imágenes que vemos en pantalla, el protagonista, ¿quién sería? Así es, el granjero. Ahora, quiero que pensemos, ¿cómo es esta persona? ¿Cómo es el protagonista? Aquí estamos hablando de sus características. ¿Qué podemos ver?
Bueno, vemos que es una persona adulta, es un hombre mayor, tiene sombrero, su piel es morena. Ahora, ¿por qué necesita ayuda? Bueno, es evidente, la zanahoria es gigante, por tanto excede su fuerza, por lo que necesita ayuda de personas, de muchas personas, para poder sacarla. Ahora, ¿qué crees que piensan y sienten estas personas? Bueno, yo creo que piensan que este pobre hombre necesita ayuda para poder sacar su zanahoria gigante. Ahora, usemos nuestra imaginación. ¿Cuál sería la conversación que estas personas tendrían? Lo que yo imagino es que estas personas conversarían que al terminar de sacar esta zanahoria gigante, se la comerían, que básicamente es la última imagen. ¿Qué sucede al final? Bueno, al final tuvieron éxito y pudieron entre todos sacar esta zanahoria gigante. Ahora recuerda dentro de tus experiencias, ¿alguna vez has pasado por algo similar? Y no me refiero a la zanahoria gigante, me refiero a si alguna vez has necesitado de la ayuda de alguien más. Sí, seguramente que sí. Ahora, ¿cómo te sentirías tú si fueras el granjero? Qué bueno. Entonces, ¿qué podemos rescatar de esta actividad que acabamos de hacer? ¿Corresponde a una narración? Sí, porque estamos contando un suceso, ¿cierto? ¿Cuál sería el suceso? Los acontecimientos, el descubrimiento de una zanahoria gigante. ¿Cuál sería la secuencia? El hombre no puede sacarla solo, viene una mujer a ayudarle, vienen niños a ayudar a estas dos personas y como esta zanahoria sigue siendo tan grande, la siguiente parte de la historia es que intervienen más personas para ayudar y posteriormente, al tener éxito, pueden comérsela. ¿Cuáles son las características de esta historia? Bueno, un granjero mayor intenta sacar una zanahoria gigante en un campo verde y hermoso. Y básicamente así es como construimos una narración. Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Así es, acabamos de armar una narración. Y ahora, para tener muy claro qué es una narración, voy a dar lectura y quiero que tú también lo hagas. Una narración es un relato de unos hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un lugar. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado, o cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración. Narrar es aprender a contar lo que nos sucede, lo que creamos, lo que inventamos. Muy bien. Y ahora ahí, justo en el lugar donde estás, quiero que tomes un lápiz, una hoja y juntos armemos una narración. Posteriormente, quizá en una clase posterior, que sea de manera sincrónica, podrás compartirme tus resultados. Entonces, primero piensa en una historia, algo que te haya sucedido, y responde a estas preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Pediste ayuda? ¿Qué pasó luego? ¿Y después? Y por último, ¿qué ocurrió? Para esta actividad, quiero que tomes en cuenta lo que hemos repasado durante esta clase, y es la secuencia, las características y en sí el suceso o el acontecimiento que haya sucedido. Para esta actividad tendrás unos minutos.
¿Ya lo tienes? Recuerda, inicia por el acontecimiento que sucedió. Posteriormente, pediste ayuda. Luego, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó después? ¿Recibiste o no la ayuda? Y por último, ¿cuál fue el desenlace de esa historia? Todo esto va a estar respuesto en la narración que estés armando. Muy bien, seguro que ya lo tienes. En una clase posterior sería un honor para mí poder conocer cuál fue esa historia que armaste. Y por último, no menos importante, vamos a recordar qué es lo que aprendimos la clase de hoy. Para esto, primero quisiera borrar lo que acabamos de dibujar y de esta forma repasar. Primero, así es, primero descubrimos cuál fue el significado de la palabra suceso, secuencia y característica. Recordemos, suceso son los acontecimientos que pasan. Secuencia, el orden en el que transcurren. Y características, aquellas cualidades distintivas que me permiten reconocer a un objeto de otros semejantes. ¿Qué es un protagonista? Exacto, es el personaje principal al que le ocurren los acontecimientos de un suceso. Y por último, y ya para cerrar, ¿qué es una narración? Sí, sé que no se les ha olvidado. ¿Qué es una narración? Es relatar o contar un suceso o un acontecimiento, respetando su secuencia, enumerando sus características, y esta puede ser real o imaginaria. Y con esto hemos terminado la clase asincrónica del día de hoy. Vamos a dejar de compartir pantalla y quiero que recuerden que durante el proceso de clases asincrónicas, yo como practicante no les envío deberes, pero sí deben realizar todas aquellas actividades que a la profesora tutora a cargo les asigna en el proyecto semanal. Con esto me despido y les deseo un feliz día. Chao, niños.